Bien, señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes un buen día. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección A de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy, así es, jueves 27 de mayo del presente año 2021, año del Bicentenario. Bien, abrimos los telones entonces para presentar el tema de hoy, la economía en el virreinato. Nosotros en clase anterior, mi apreciada Camila, nosotros en clase anterior hemos estado hablando acerca de la creación del virreinato en el Perú. ¿Qué fue el virreinato? Un nuevo tiempo en la historia nuestra, en la historia nacional. El virreinato, según los datos de la historia, aparece el 20 de noviembre de 1542, creado por Real Cédula, firmada por Su Majestad el Rey Carlos I o Carlos V. Y esto se prolongaría hasta 1820 con el advenimiento nada más y nada menos de la corriente libertadora del sur, protagonizada y dirigida por el generalísimo Don José de San Martín. El 28 de julio de 1821, el Perú proclamaría la independencia nacional. Años más tarde, esta se consolidaría ya con la presencia de Simón Bolívar en el Perú. Miren ustedes. Entonces, el virreinato fue un tiempo en el cual España tuvo en sus manos a nuestro Perú, y el tiempo del virreinato se caracterizó por la opresión, por la explotación, por la marginación, por la depredación protagonizada por España a nuestro Perú. Acuérdense ustedes que de todas las colonias que España tenía en América, dos fueron las principales, la colonia mexicana y la colonia peruana. Entonces, en base a esto, vamos a resaltar el día de hoy nosotros cómo se caracterizó la economía colonial. En primer lugar, Fernanda, la economía colonial estaba basada en los intereses de España. Repito, la economía colonial estaba basada en los intereses de España. ¿Cuál era el interés de España, Azul Camila? Ganar, ganar, acumular riquezas a costa de todo. O sea, en otras palabras, un pensamiento mercantilista. A España no le interesó cómo. A España no le interesó cómo. Lo más importante era la acumulación de ganancias y riquezas a costa de todo. Cuando digo no le interesó cómo, acá me voy a referir a la explotación, a las condiciones infrahumanas al cual expuso a la población indígena que estaba obligada a trabajar en la llamada mita, la mita minera. Miren ustedes. Entonces, profesor, la economía colonial se caracterizó porque estaba basada en los intereses que tenía España. Y el interés mayor de España fue la acumulación de riquezas. Sin embargo, tenemos que resaltar cuatro características. ¿Cuáles fueron las características de la economía colonial? Estas. Uno, el proteccionismo. Dos, el intervencionismo. 3, el mercantilismo. Y 4, el monopolio comercial o también llamado exclusivismo. Exclusivismo. 4 fueron las características de la economía en los tiempos de la colonia. Azul Camila, ¿me escuchas? ¿Cuáles fueron las características de la economía colonial? Vamos. 1, lúcete. Proteccionismo. 2, intervencionismo. 3, mercantilismo. 4, monopolio comercial. Perfecto, dale 2 puntos, Oscar Emilio.
Monopolio comercial. Expliquemos la primera. Hablemos del proteccionismo. Esto definitiva y categóricamente estaba orientado a proteger la industria española. España prohibió la elaboración de algunos productos de la industria peruana, como por ejemplo los textiles, el trabajo manufacturero, el papel y la industria vinícola. España no quiso tener industria competidora con la industria española. España fue celosamente, España va a proteger su industria y se va a consagrar como el amo, dueño y señor de todas sus colonias. Por eso se dice que fue completamente proteccionista, un proteccionismo al máximo, cuidando siempre en proteger la industria española. Intervencionismo. Señores, España va a intervenir en todas las actividades económicas. No se perdió ni un solo detalle. Administró, orientó, monitoreó, supervisó al máximo todas las actividades económicas a través de la creación de impuestos. Miren ustedes, en los tiempos de la colonia se desarrollaron muchas actividades económicas. En los tiempos de la colonia, la minería fue colocada en un primer lugar. Antes de la presencia de España, la minería ocupaba un último lugar, porque ustedes saben que en los tiempos del Tahuantinsuyo la actividad número 1 fue la agricultura. Pero cuando llegan los españoles, la agricultura pasa a un segundo plano y se coloca en reemplazo de esta, nada más y nada menos, a la minería. La pregunta es ¿por qué razón? Porque esta va a proporcionar, ¿qué cosa? Grandes utilidades, grandes ganancias. Y el propósito fundamental que tenía España, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria sección A, fue ganar, ganar a costa de todo. Entonces, el intervencionismo, mis apreciados estudiantes, ejerció a través de España un estricto control sobre la producción en cada una de sus colonias. Mercantilismo. Esto es importante. ¿Qué cosa es el mercantilismo? Es una doctrina económica basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Y en el Perú, y tanto en México como en Perú, lo había. Por esa razón, estas dos colonias se convierten en las preferidas, en las más importantes que tenía España en toda América meridional, central y septentrional, incluyendo México. ¿Qué cosa planteaba el mercantilismo? Que poseer la mayor cantidad de estos metales era fuente de poder y era fuente de riqueza. Señores, a España no le interesó depredar, acabar, explotar, abusar de la raza indígena, pues la contrató, entre comillas, la contrató con remuneraciones miserables. Contrató a la población indígena para trabajar en forma obligatoria en las minas. El día tiene 24 horas, Carla Farroñán. Y de las 24 horas el indígena trabajaba 20 horas diarias y trabajaba en condiciones infrahumanas a latigazos. Miren ustedes, el español se enteró, ¿qué cosa? Que dándole hoja de coca al indígena, esto facilitaría dos cosas. Primero, reducir el apetito alimenticio y vitalidad para el trabajo. ¿Qué dijo el español? Con esto me ahorro dinero. Con esto tengo una máquina, tengo un motor. ¿Qué cosa? El pulmón del indio, del indígena para trabajar. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, en estos tiempos no había indígena que pase los 35, 36 años. Estos llegaban ya moribundos o postulando a cadáveres debido al maltrato, a la explotación, a la depredación y debido al trabajo en las minas en condiciones infrahumanas. Miren ustedes,
El mismo cronista Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, decía: si mis ojos no hubiesen visto lo que yo he visto, mis oídos no hubiesen creído. Yo he visto, dice Bartolomé de las Casas, cómo los españoles abusaban de los indígenas, los azotaban, los hacían pisar con sus caballos, y para que esos no griten de dolor, les clavaban una estaca en la garganta. Miren ustedes, eso dice. Yo he visto cómo los españoles jugaban tijera, papel, piedra. ¿Quién de ellos se regía para darle de un solo espadazo, arrancarle la oreja a un indígena? Yo he visto cómo los españoles arrancaban a los bebés de los brazos de sus madres y los lanzaban a los peñascos para adiestrar a sus perros. Miren ustedes, eso cuenta Bartolomé de las Casas, el cronista más grande, defensor de los indios. Entonces, mis apreciados estudiantes, eso fue tener un sentido mercantilista. La acumulación de riquezas a costa de todo. A costa del trabajo, de la explotación, de la depredación, del maltrato a la población indígena, que estaba obligada a trabajar entre los 18 hasta los 50 años. Y la cuarta característica que nos ha leído nuestra compañera Azul Camila fue el monopolio comercial. Al monopolio comercial también se le conoce con el nombre del exclusivismo. La misma palabra lo dice. Te explico. España, la madre patria, España tuvo muchas colonias. Y a todas sus colonias les obligó, escúchame bien, les obligó, listen the teacher, les obligó, ¿qué cosa? Que solo podían comercializar con sus colonias, mas no con otras grandes potencias competidoras enemigas de España. ¿Y cuáles fueron esas potencias competidoras enemigas de España? Estas: Inglaterra, Francia y Holanda. Estas potencias enemigas de España, señores, ¿qué cosa hicieron? Rompieron el monopolio comercial. ¿A través de qué? De dos cosas. ¿Saben lo que hicieron? Hicieron un boicot. Mira, copiaron los productos elaborados por la industria española, lo copiaron, lo imitaron, lo plagiaron tan igual y lo vendieron a menor costo a las colonias de América. Las colonias de América compararon: oye, esto es igualito a los que nos vende España, pero está a menor precio, lo compro. Y dejó de comprar a España. Acá aparecieron dos cosas. La primera, el plagio, la imitación y la copia, fue nada más y nada menos la presencia de la piratería. Piratería. O sea que el monopolio comercial trajo como consecuencia la aparición de la piratería. Si yo le pregunto a Camila Gómez, ¿qué fue la piratería? Ella me responderá: mi querido profesor, la piratería fue la copia, la imitación, el plagio de los productos de la industria española hechas por Inglaterra, Holanda y Francia para luego ser vendidas a un menor costo. Entonces hemos visto, la piratería fue el plagio, la copia, la imitación. Y ahora, ¿cómo vendió Inglaterra, Holanda y Francia estos productos a las colonias de América? No podía hacerlo por la puerta, lo hizo por la ventana. En otras palabras, para que me entiendas mejor, a través de una venta ilícita. Y esa venta ilícita va a ser conocida con el nombre, nada más y nada menos, de contrabando. Si yo te pregunto, mira, ve, te pregunto, ¿qué fue el contrabando? Tú me dirás, mira tú me dirás, nada más y nada menos, tú me dirás, el contrabando, profesor, el contrabando fue la venta ilícita que hicieron las grandes potencias competidoras de España como Inglaterra, Holanda y Francia a las colonias en América.
¿Por qué razón vendieron por la ventana y no por la puerta? Porque no lo permitía España. Porque había monopolizado, porque había obligado, porque había ordenado, porque había prohibido que las colonias le compren a otros países. Pero se olvidó de cerrar la ventana y por la ventana empezaron a comprarle a estas potencias competidoras. España se dio cuenta, Dios mío, ¿qué hago? España se dio cuenta de todo esto. Miren ustedes, España se da cuenta de todo esto y dice, no puede ser, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, no puede ser. ¿Qué es lo que hizo definitivamente España? Llamó entre las tres potencias competidoras enemigas de España, llamó categóricamente a Inglaterra. La llamó y le dijo, Inglaterra, ven, quiero conversar contigo. ¿Qué le dijo? Vamos a conversar, vamos a conversar. ¿Tú quieres vender a mis colonias? Sí, está bien, te voy a autorizar. De los tres países enemigos míos, tú serás el primero de ellos a quien yo autorice. Y por esa razón, en el año 1710, 1711, 12, se firma nada más y nada menos el Tratado de Utrecht. Si yo le pregunto a Camila Gómez qué cosa fue el Tratado de Utrecht, fue el acuerdo que tuvo la corona española con Inglaterra para que Inglaterra pueda comercializar ya con las colonias de España en América. Ah, te cuento algo. ¿Está Kaila? ¿Kailita está? ¿Kaila Herencia? ¿Está en clase Kaila? ¿No está en clase Kaila? ¿Carla Farroñán? ¿Tampoco está en Sí, clases? sí estoy. Ahí está Carlita. Escúchame, Carlita, lo que te voy a decir. Gracias al Tratado de Utrecht, España le autoriza a Inglaterra que ésta comercialice con sus colonias. Es que hasta ese tiempo, antes de la firma del Tratado de Utrecht, Inglaterra era enemiga de España. Y después de la firma del Tratado de Utrecht, Inglaterra se hace amiga y protectora de España. Y esto lo sabemos a través de la historia, porque España va a tener conflictos con muchos países, principalmente con Francia. Y Francia, dirigida por Napoleón Bonaparte, invade España, agarra del cuello al rey de España, Carlos IV, y a su hijo, el príncipe Fernando VII, y los mantiene cautivo en prisión. Y en nombre, miren ustedes, de toda España, Napoleón Bonaparte va a coronar como nuevo rey, porque estos estaban presos, estaban cautivos, a su hermano menor, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Miren ustedes lo que pasó. ¿Qué hace Inglaterra? Va a tener que desalojar a Napoleón y a Francia del territorio español. Y se van a enfrentar, ¿dónde? En la famosa batalla de Waterloo. Es ahí donde pierde Napoleón Bonaparte. Mira cómo Inglaterra, gracias a esta firma del Tratado de Utrecht, se convierte en amiga de España y protectora de España. Señores, entonces, España le da la autorización a Inglaterra para que comercialice con sus colonias. Y luego, con el transcurrir de los años, ya España autorizaría a los demás países para que estos puedan comercializar con sus colonias. Va a emitir el navío de permiso, el derecho de asiento, el navío de registro y finalmente, durante los tiempos del rey Carlos III, rey borbónico, en 1778, España decreta el comercio libre. Ya, todo aquel que quiera vender a mis colonias, que venda, pero que pague sus impuestos. ¿Y de qué manera España va a controlar todo esto? A través de la creación, nada más y nada menos, de dos instituciones. Una en España y la otra en la Ciudad de los Reyes, Lima. En España crearía nada más y nada menos, en 1503, la Casa de la Contratación de Sevilla. Y en la Ciudad de los Reyes, el Tribunal del Consulado. A esto se van a sumar bien marcados los puertos principales de tránsito para poder comercializar. Entre ellos encontramos, por ejemplo, en España, el puerto de Cádiz. En México, el puerto de Veracruz. En Centroamérica, Panamá, el puerto de Portobelo. En el Perú, el puerto del Callao. Y en Chile, el puerto de Valparaíso.
Es en estos puertos a donde llegaban y venían barcos de España, y de España también salían a las distintas colonias llevando mercancías. De esa manera, España le da solución al tema de la piratería y al tema del contrabando. Un dolor de cabeza menos de España. Con el transcurrir de los meses, miren ustedes, con el transcurrir de los meses, aconteció algo que España no se imaginaba. España ya empezó a dormir tranquilo, cuando de repente empezó la pesadilla, cuando España se entera nada más y nada menos de la presencia, miren ustedes, de hombres temibles, asaltantes, malhechores en el mar, principalmente en el mar de las Antillas, Centroamérica. Aparecen los denominados piratas y corsarios. ¿Dónde? En el mar de las Antillas. Señores, ¿a quién se le llamó pirata? Escúchame, Carlita Farroñán, que te voy a preguntar. ¿A quiénes se le llamó piratas? Se le llamó pirata a todo aquel que robaba, mataba, saqueaba, hundía e incendiaba barcos mercantiles. Lo hacía para sus propios beneficios. Lo hacía para sus bolsillos o intereses personales. ¿Quién era el corsario? El corsario hacía lo mismo que el pirata, pero no robaba para sus bolsillos, robaba para sus países. Miren ustedes, o sea, tenía un objetivo colectivo. Esa era la marcada diferencia. Tanto piratas y corsarios causaron grandes dolores de cabeza a la corona española. Se hicieron famosos Francisco Drake, John Hawking, William Spitfire, Walter Raleigh, el pirata Frederick Morgan. Este último arrasó con el puerto de Panamá en Portobelo. Miren ustedes. Y acá en el Perú se le tuvo tanto miedo a los piratas, principalmente al pirata Morgan. ¿Saben por qué razón? Porque este arrasó con el puerto de Panamá. Y acá se tenía miedo que arrase con el puerto del Callao. Por esa razón, en los tiempos del virrey Manuel Lamat y Juniet, se mandó a construir nada más y nada menos la fortaleza del Real Felipe, o los castillos del Real Felipe, o del rey Felipe II, para colocar en la parte superior cañones y arcabuces que puedan apuntar con destino a los barcos que venían, barcos desconocidos de piratas y corsarios. Se tuvo temor que la ciudad de los Reyes sea saqueada. Por eso se mandó a construir los castillos del Real Felipe, o fortalezas del Real Felipe. Ya España no sabía qué hacer. De repente se le ocurrió y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Ajá, piratas y corsarios asaltando mis barcos. ¿Qué ordenó España? Que un barco mercantil salga a flote y que atrás de él venga un barco o buque de guerra con cañones de largo alcance. ¿Qué dijo España? A ver si se atreven a asaltar mis barcos. ¿Y sabes qué pasó? Los piratas y corsarios no creían en nadie, ni en su propia madre. Así, con buques o barcos de guerra, los asaltaron, los hundieron, los incendiaron. ¿Ah? España dijo, no puede ser. ¿Qué hago? Y luego España meditó y dijo, ya sé. Ven, 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 ven. Ven, pirata, ven, ven. Ven, corsario, ven, 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 ven. Ven, ven. Se acercaron los dos, conversaron con España y España les dijo la siguiente propuesta. ¿Qué les parece si ya no asaltan mis barcos, ya no saquean mis barcos, ya no incendian mis barcos, ya no hunden mis barcos y yo les pago? A más de pagarles, van a pasar de una vida aventurera informal a una vida formal. Yo, dijo España, les daré títulos nobiliarios. A partir de ahora ustedes serán hombres de respeto. Pueden llamarse duque, barón, marqués, etc. En lugar de asaltar mis barcos, ustedes asalten otros barcos de los países competidores que tengo.
pero no mis barcos. ¿Están de acuerdo? Se dieron la mano, se apretaron la mano y pactaron de no asaltar los barcos de España, sino los barcos de otros países. A ese acuerdo, a ese trato, se le conoce con el nombre de patente de corso. ¿Con qué nombre, Carlita? ¿Con qué nombre se conoce? Patente de corso. Patente de corso. Si yo le pregunto a Carlita Farroñán otra vez, ¿qué fue la patente de corso? Ella me responderá, vamos Carlita, lúcete. El acuerdo que tuvieron con los piratas y los corsarios, ¿A cambio de qué? de que no robaran sus barcos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué le facilitaría a España a estos piratas y corsarios? Ser formales. Muy bien, pagarles y pasar a una vida formal. Ya su cabeza no tendría precio. Y muchos piratas y corsarios pactaron con la corona española. Eso fue la denominada patente de corso. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Miren ustedes. Ahora vamos a pasar a una partecita, un segundo bloque, y vamos a hablar acerca de las formas de trabajo en la colonia. Y una forma cruel y una forma depredadora fue nada más y nada menos la mita. Todos sabemos que la mita, en los tiempos del Tahuantinsuyo, pues era otra cosa, era otra figura en forma y en fondo. Era un trabajo voluntario que se hacía por turnos, ¿cierto o no? ¿Cierto, profesor? Pero acá en los tiempos de la colonia, la mita siguió teniendo el mismo nombre, pero su concepto fue distorsionado. Y para que no se crea distorsionado, lo llamaron contrato de trabajo. O sea que te voy a pagar por trabajar. Estás obligado a trabajar, pero te voy a pagar por trabajar. ¿Cuánto? Una retribución miserable. Una retribución paupérrima que se le pagaba al indígena. A más de esa retribución, el indígena tenía que pagar su tributo por ser indio. Y tú lo sabes. ¿Qué fue la mita en los tiempos del virreinato? Fue el trabajo asalariado de todos los varones entre 18 a 50 años. ¿Trabajar dónde, profesor? Nada más y nada menos en las minas. Miren ustedes. Y todos sabemos que el rey Carlitos V clasificó las minas. En el Perú hubieron dos tipos de minas. Las minas bonitas y las minas ordinarias. Las minas bonitas era donde había oro y plata. Y las ordinarias donde no había oro y plata, pero sí había otros metales. ¿Qué dijo Carlos V? Estas minas son mías, no las toques. Minas del rey, donde había oro y plata. Y en donde no hay oro y plata, es así, tócalas si quieres. Te las alquilo, te las arriendo. Todo aquel que arrendaba las minas ordinarias tenía que pagar un impuesto que se llamaba quinto real. En cambio, en las minas del rey no se pagaba ningún impuesto porque era definitivamente y categóricamente de las colonias. La mita obrajera, los grandes talleres donde se fabricaban telas. Ah, miren ustedes, telas elaboradas con hilos de lana, algodón y cabuya. La mita agrícola, el trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado. Ahora la tierra era de un dueño. Ya no la tierra era propiedad colectiva. Ahora la tierra tenía un dueño, el español. La mita de plaza, faenas laborales por un tiempo determinado, construyendo templos, municipios o de repente otros trabajos en la urbe de la ciudad de los reyes. Otra forma de explotación, todas fueron formas de explotación. La mita faltriquera, cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita. Caso los caciques. Los mingados, el indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un mayor pago. Los pongos, el servicio doméstico. Y los michis, miren ustedes, niños que realizaban los mandados o servicios de criados a las autoridades, a los párrocos y a los curas. El guarache, wow, esto era mortal. El trabajo doble turno. El yanaconaje, el trabajo perpetuo.
en los latifundios a cambio de una parcela. Y la tributación colonial. Señores, España no quiso perder nada, quiso llevarse todo. Y creó numerosos impuestos para todo, hasta por creer en Dios. Ah, entonces yo no creo en Dios. Ah, llévalo a la Inquisición. No, 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 no. Sí, creo en Dios. Se pagaba el diezmo por profesar la religión católica. Y así hubieron impuestos como el almojarifazgo, el alcabal, el avería, quinto real, lanza, diezmo, primicia, derrama, nata, mojonazo, y el indio tenía que pagar su tributo por haber nacido indio. Imagínense ustedes. Y ahí están los negritos, miren ustedes cómo estaban encadenados. Estos se vendían como simples muebles en los mercados. Eran los esclavos. ¿No? Bien, mis apreciados estudiantes, gracias por escuchar a tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Hasta esta clase será el examen final del primer trimestre académico. Hasta esta clase voy a evaluar el siguiente jueves. Voy a tomar todo, desde el primer día que nos hemos conocido hasta esta clase. Usted va a tener 24 horas para responder el examen. ¿Correcto? Ahora, luego del break, luego de la pausa, usted va a responder la práctica que he elaborado con mucho cariño para usted. 5 preguntas para marcar la respuesta correcta y 5 preguntas para contestar. En estas preguntas de contexto, por favor, no me escriban un solo reglón. No lo voy a leer. Llenen todos los reglones. Sean alumnos interpretativos, redactores. No sean simplifistas. ¿Correcto? Utilicen el argumento, la fundamentación. No sean copia y pegue tampoco. Por favor, quiero todos los reglones llenos de respuestas. ¿Sí? Mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable atención. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Le agradezco a cada uno de ustedes y al director por haber contratado mis servicios como profesor de Historia del Perú en tu modesta casa de estudios. Gracias, un buen día, nos vemos en la práctica. Gracias a cada uno de ustedes. Buen día, chao Camila, Camila Gómez, Azul Camila, Fernanda, Xiomara, Carlita Faroña y todos ustedes. Gracias, un buen día.